ardieron en el fuego de la frontera. Una ráfaga de misiles fulminó los sueños de Netanyahu. El reloj marcaba las 10:45 de la mañana en el Líbano, hora de golpear. Es aquí cuando aparecieron los misiles del movimiento libanés impactando posiciones israelíes cerca de la aldea Markaba y Ula, destruyendo vehículos militares y causando bajas en las tropas. Por supuesto, obligando a un grupo de militares a huir. Ha sido una bienvenida no muy calurosa al Líbano. O tal vez sí. Mientras los soldados israelíes buscaban refugio en medio de la desesperación, los misiles guiados del movimiento libanés siguieron alcanzando con precisión devastadora las posiciones estratégicas de las tropas enemigas. En ese momento quedó claro que los cálculos políticos de Netanyahu habían subestimado la furia y la determinación de un enemigo que no se rinde. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa. Busca programador en Rust. Interesados, escribir al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. Así fueron recibidos en la frontera. Una ráfaga de misiles los fulminó. En las primeras horas del día, en el sur del Líbano, las tropas israelíes se encontraron de cara con un destino calculado y certero. El movimiento libanés había decidido actuar y sus combatientes hicieron llover sobre los alrededores orientales de Markaba una torrencial ráfaga de misiles que impactó directamente sobre las filas enemigas. Era ya hora de que supieran que el fuego que desataron en la región no podía quedar sin respuesta. A las 10:45 de la mañana, la primera tanda de proyectiles surcó el aire como una promesa irremediable. Los soldados israelíes caían bajo los golpes de una resistencia que se había preparado metódicamente para este momento. El ataque de la mañana no fue un hecho aislado, lejos de eso, se trataba de un despliegue estratégico coordinado. El movimiento libanés había programado también un feroz ataque entre las localidades de Ula y Markaba. La frontera, ya tensionada, se encendió por completo cuando la artillería rebelde abrió fuego sobre los soldados israelíes estacionados en ese punto. El eco de las explosiones se mezcló con la gritería en el campamento improvisado, donde la desesperación intentaba ganar terreno ante lo inevitable. Esta no era una escaramuza cualquiera, sino una lección directa a una estrategia que, según la opinión de muchos en la región, Netanyahu había orquestado sin medir sus consecuencias en Medio Oriente. En ese sentido, la ofensiva era también un golpe de orgullo de un gobierno que se había jactado de mantener el control de la región. La localidad de Al-Alyam fue otra víctima de este ataque orquestado con habilidad. El movimiento libanés lanzó misiles sobre este sitio fronterizo, un lugar desde el que las fuerzas israelíes intentaban mantener una posición ventajosa en un terreno que ahora se demostraba demasiado hostil. Los misiles alcanzaron su objetivo y una columna de humo se elevó para marcar, como un estandarte, la presencia de quienes reclamaban justicia y respeto para su pueblo Israel, acostumbrado a actuar sin consecuencias inmediatas. Se encontraba ahora con una respuesta inesperada, fulminante y muy bien calculada. No se trataba de una demostración de fuerza sin sentido. Cada ráfaga de misiles fue disparada con un objetivo muy claro. El sitio fronterizo de Al-Alam, por ejemplo, fue elegido por ser una de las posiciones estratégicas desde donde las fuerzas israelíes monitoreaban los movimientos en el sur del Líbano. Destruirlo, o al menos dejarlo inutilizable por un tiempo, significaba reducir la capacidad de respuesta inmediata del enemigo. El movimiento libanés sabía que no podía igualar la capacidad militar del ejército israelí en términos de tecnología de punta, pero su conocimiento del terreno, sumado a una planificación meticulosa, le permitía infligir daños significativos. Pero esto no terminó allí. La base logística de la División 146 del ejército israelí, situada cerca de Netiv Hashayara, al este de Najaria, también sufrió la embestida de los misiles.
Esa base crítica para la coordinación y reabastecimiento de las tropas en la frontera norte fue severamente golpeada. Los misiles encontraron sus blancos y el caos cundía entre los israelíes, que veían cómo sus recursos logísticos se debilitaban ante sus propios ojos. Las fuerzas israelíes, que tantas veces habían considerado al Líbano como un escenario donde podían actuar impunemente, ahora sufrían una derrota que se sintió no solo en el campo de batalla, sino también en la moral de sus soldados. Los misiles, por supuesto, no eran cualquier tipo de armamento. Cada proyectil lanzado estaba respaldado por una logística precisa y una tecnología cuidadosamente estudiada. El movimiento libanés se valía de un arsenal heterogéneo que había acumulado durante años. Los misiles antitanque Kornet, conocidos por su efectividad en este tipo de escenarios, estaban entre los armamentos usados para atacar a los vehículos y las concentraciones de tropas israelíes. Estos misiles guiados habían sido utilizados con gran éxito en conflictos previos y ahora volaban hacia sus objetivos con la misma frialdad precisa. La lluvia de proyectiles también incluía cohetes artesanales mejorados, aquellos que, aunque de origen más rudimentario, habían demostrado ser capaces de penetrar defensas con suficiente potencia destructiva. La noche anterior había sido una antesala aún más directa para el combate matutino. En el asentamiento ilegal de Sasa, al noroeste del país, el movimiento libanés había lanzado otro ataque que, como ellos mismos afirmaron, dejó a los soldados enemigos sin tiempo para reaccionar. Una nueva ráfaga de misiles surcó el cielo nocturno, anunciando una determinación que no conocía miedo ni cansancio. Para las fuerzas israelíes aquella noche había sido un infierno. Los soldados se refugiaban tras los pocos muros y sacos de arena disponibles, mientras el rugido de los misiles se acercaba con un sonido agudo que cortaba el aire como una amenaza imposible de esquivar. Nuestras ofensivas son una reacción frente a los asaltos israelíes que han golpeado ciudades, aldeas y a la población civil en el Líbano. No podíamos quedarnos de brazos cruzados, declaró un portavoz del movimiento libanés tras los ataques. Las palabras, cargadas de determinación, revelaban el espíritu del pueblo libanés. La ofensiva no solo tenía un objetivo militar, eran también una declaración política, un llamado a recordar que el Líbano no era simplemente un territorio para que las fuerzas extranjeras lo explotaran a su antojo. El ataque simbolizaba una defensa firme del derecho a vivir sin la sombra de un invasor y la constante solidaridad con los palestinos, cuyo dolor resonaba en cada golpe a la frontera. En este marco es imposible obviar la situación que Netanyahu ha creado en la región. Para muchos, el líder israelí ha sido el artífice de una espiral del caos que parece no tener fin. Sus decisiones han aumentado las tensiones en toda la región, y la ofensiva del movimiento libanés no es más que una respuesta proporcional a las acciones israelíes en Gaza y otras zonas de conflicto. La estrategia de Netanyahu ha llevado a un endurecimiento de las posturas y el colapso de cualquier intención de paz. Las aldeas libanesas han sido bombardeadas con frecuencia y la población civil ha sufrido las consecuencias de una política que ignora el coste humano. Frente a esto, los combatientes libaneses han encontrado en la resistencia una razón para levantarse cada día y preparar sus defensas. Cada detalle del ataque reciente muestra cómo la resistencia libanesa ha aprendido a adaptarse a la táctica militar de su enemigo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor
y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.